Preparados en 30 segundos. ¿Listos? Preparados en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bienvenidos a esta sesión del seminario Repensar las Matemáticas. Nos encontramos en el ciclo 13, nuestra sesión 106, con la temática las competencias, la comprensión y el conocimiento en la educación matemática. Nuestro invitado, el doctor Johnny Alexander Villa Ochoa, nuestras delegantes Adriana Gómez Reyes y Paula Andrea Rendón Mesa, que se encuentran en Medellín, justo en el marco de la reunión latinoamericana de matemática educativa en su versión, diría, 32, y pues agradecemos que justo en este congreso se haya hecho un espacio para tener esta sesión. Sabemos que pues algunos de los participantes en esta reunión han hecho espacio para estar presentes en esta sesión y les agradecemos esta distinción. Hablar de las competencias, de la comprensión y conocimiento de matemáticas, es hablar de aspectos tan básicos que en muchos momentos consideramos que no es necesario discutir, comentar acerca de qué se trata, de qué significa. Damos por sentado que prácticamente todos entendemos o debemos entender lo mismo por estos términos, pero cuando empezamos a discutir y a comentar lo que cada uno de nosotros entendemos y encontramos como pertinente, o a revisar documentos acerca, particularmente cuando se dan reformas educativas en distintos países, pues encontramos que esto no es tan simple, que hay interpretaciones, hay matices, hay aspectos que se destacan en algunos momentos más que otros, hay versiones o visiones que pudieran parecer contradictorias o a veces tal vez limitadas. Y por ello la pertinencia de que en esta sesión podamos hablar acerca de esto y pues que nuestro invitado nos pueda compartir parte de sus reflexiones e investigaciones que ha hecho al respecto. Decíamos, se encuentran ellos en Medellín y pues vamos a iniciar nuestra sesión propiamente conociendo algo de nuestro invitado. Veamos un poco de él a partir de esta semblanza.
pues, sin más, pasamos, diría, cámaras, micrófonos a Medellín. Johnny. Hola a todos, bienvenidos a esta sesión. Muchísimas gracias, Paula, Johnny, y también queremos agradecer especialmente a la Universidad de Antioquia y a los equipos que se ocupan de la parte técnica, tanto allá en México como acá. Muchísimas gracias. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias a ustedes en primer lugar por darme la posibilidad de ser dialogante en este espacio de formación y divulgación como son los seminarios Repensar las Matemáticas, y no agradecerle al doctor Johnny Villa pues por el tiempo, por el espacio, por la participación, la paciencia, la preparación y todo lo que implicó entonces para ser parte de este diálogo. Bienvenido entonces. Muchas gracias. El agradecimiento es mío por permitirme divulgar en este momento las reflexiones que he construido frente a esta temática, que si bien no ha sido un objeto directo de mi investigación, sí he tocado y he trabajado de manera un poco directa en algunos momentos, un poco tangencial en otros, pero que al participar en este grupo de trabajo en relación con el ICME, pues me permitió generar reflexiones, que es lo que prácticamente quisiera divulgar en ese momento. Bueno, quisiera aprovechar para recordarles a todos los participantes el formato de nuestra sesión. Tenemos una primera parte, aproximadamente 45 minutos, donde estaremos platicando Paula y yo con John, preguntas más o menos ya planteadas, y para las participaciones del público aquí presente, las participaciones en el foro. Es que todos los que nos siguen por internet, por favor, suban sus preguntas lo antes posible para tenerlas a la mano, tenerlas dispuestas. Quisiera, bueno, comenzamos con las preguntas, perdón. Sí. Antes que otra cosa, creemos que el término de competencias es poco claro a veces, en particular en México ha visto mucha confusión. Entonces quisiéramos empezar por pedirte que nos aclares qué debemos entender por competencias y en particular por competencias matemáticas. Bueno, gracias Adriana por esa pregunta, y comenzaré prácticamente por la parte final del documento, en la que se dice que a pesar de que hay diferentes denominaciones, términos afines frente a la idea de competencia, pues no todo el mundo entiende lo mismo frente a ese término, y aun cuando muchas personas utilizan el término, no tienen el mismo significado. En ese sentido, hay una diversidad, tanto la misma denominación para diferentes significados y cosas con el mismo significado, a veces con diferente denominación. El tema de las competencias pues ya ha circulado alrededor de ese seminario Repensar. En la sesión 65 con el profesor Sergio Tobón pues se tocó el tema, se desarrolló bastante sobre el tema en una perspectiva formativa donde la noción de problema era central. En la sesión número 68 con Ernesto Sánchez también se trabajó sobre la noción y principalmente la que tiene que ver con la competencia estadística. Entonces, este tema no ha sido ajeno al seminario Repensar las Matemáticas, y bueno, pues la pregunta y qué plantearía yo en este sentido, pues tiene que ver con estas reflexiones que, como decía hace un momento, pues construimos con un conjunto de colegas que ustedes pueden ver sus nombres en el documento de referencia para el congreso que se realiza 4 años pues sobre educación matemática, el ICME. Allí entonces la pregunta que orientó principalmente el trabajo y que es de la cual pues se deriva la reflexión sobre las competencias, tiene que ver con cuál es el significado, qué podemos entender sobre qué significa dominar las matemáticas. Y frente a dominar las matemáticas pues pueden haber muchas perspectivas. Unos se enfocan en los contenidos, en el desarrollo de conocer algunos hechos, en el hecho de conocer tener algunas destrezas procedimentales para trabajar matemáticas, pero hay otras preguntas que van mucho más allá, que centran la atención sobre el hacer matemáticas. Y en ese sentido, la noción de competencias, como se identifica en muchos trabajos, intenta buscar relaciones en esa separación, que no para en algunas perspectivas genera entre lo que significa saber matemáticas y hacer
matemáticas. Entonces esa dicotomía entre el conocer y el hacer pues genera una aproximación por la vía de las competencias. Entonces una primera aproximación a tu pregunta pues tiene que ver con que la noción de competencias busca trascender esa mirada del conocimiento aislado de qué significa hacer matemáticas y pues busca colocarlas en conjunción, bueno, con otro conjunto de elementos que se discuten en el documento. En general, pues cuando uno se pregunta, genera reflexiones frente a qué significa dominar las matemáticas, pues muchos autores y muchos profesores principalmente, pues generan las respuestas, aproximaciones frente a, bueno, significa tener una comprensión conceptual y desarrollar un conjunto de habilidades procedimentales. Entonces la visión de competencias busca trascender ese tipo de visiones por otros elementos pues que van mucho más allá. Un elemento que quisiera rescatar y es que hay diferentes visiones políticas frente a la noción de competencias. Pues una de ellas tiene que ver con ese desarrollo de un conocimiento para la eficacia, para atender a las demandas del mercado, y eso en ese sentido pues sería como una especie de saber hacer que busca articularse a esas tendencias, a esas necesidades de la economía mundial, de la globalización. Y creo que cuando se asume de esa manera, pues genera reacciones en muchas personas donde dice, pues no estamos de acuerdo, o no nos gusta, o no tendríamos por qué estar al servicio pues de ciertas ideologías. Sin embargo, yo quiero anotar y basarme en los trabajos de García, Acevedo y Jurado, que son investigadores colombianos que en el 2003 hicieron unas reflexiones frente al trabajo sobre competencias, de que existen otras visiones, y una de ellas, por ejemplo, es una visión sociocultural. Esa visión sociocultural busca ver en la noción de competencias una formación integral del sujeto, y esa formación integral que le permita leer el mundo, digámoslo de alguna manera, que les permita tener ese significado de la matemática en contextos situados, en contextos particulares, que de alguna manera pues busque resolver problemas, o que busque darle sentido a las matemáticas con el fin de buscar mejoramiento de condiciones particulares pues que se encuentran en esos contextos. En el trabajo que vimos, y es una pregunta pues que está más adelante, pues veíamos dos tipos de investigaciones que se han desarrollado en la literatura frente al tema de competencias, pero un poco más allá de lo que allí está, es que hay muchos trabajos que ven la noción de competencias como un enfoque para la investigación o un enfoque para las matemáticas escolares, aunque no se comprometan de lleno con alguna posición teórica. Es un constructo, algunos también lo ven como un constructo, y en ese sentido pues se convierte en un objeto de estudio donde hay que ir y escalar y mirar sus componentes, sus niveles. Otros en particular y principalmente también se ha convertido en un objeto para atacar la idea de competencias, por verlo como un fin para el cual se debe llegar, y bueno, y no como un medio para la formación matemática. Y bueno, cada una de ellas tiene sus visiones teóricas y empíricas. Yo, más allá de esas discusiones, pues quisiera generar una reflexión que currículos de Latinoamérica, pues principalmente la formación en educación básica y también en algunas universidades, la idea, la noción de competencias pues ha estado centrando la organización curricular, a veces por imposición, otras veces por elección, pero sea cual sea el caso, yo creo que no es por el hecho de venir por una imposición, una política pública, tiene que ser rechazada a priori, tiene que ser rechazada per se, y creo que es un motivo de responsabilidad también poder discutir sobre los elementos que pueden rescatarse y criticar a aquellos que puedan ser discutibles, con el ánimo de tomar una posición responsable y no a priori rechazando o aceptando ciegamente. Me parece importante, quisiera resaltar esta parte de dejar de separar y empezar a reunir, ¿no? del conocimiento más teórico, lo que es más aplicable, e irlo utilizando todo junto, ¿no? Al final de cuentas todo va ligado, todo va junto, ¿no? Sí, así es, ¿no? Justamente el profesor Johnny ahorita precisaba de las diferentes posturas que se asumen en términos de esa concepción frente a la competencia, ¿cierto?
Y es importante entonces, y queríamos como pedirle que justamente indicara si era posible, pues a nivel latinoamericano y a nivel internacional existen diferentes tendencias epistemológicas, posturas y tendencias metodológicas, pero entonces sería posible, o cuál sería pues una consideración acerca de generar una aproximación frente a ese equilibrio en esas diferentes posturas relacionadas a la competencia matemática. Gracias, Paula. Yo pediría a los colegas que presentaran la primera lámina del PowerPoint que les remití, con el ánimo de centrar un poco la atención sobre otros elementos que son importantes dentro de la noción de competencia, y el primero de ellos, pues, como lo decía hace un momento, en la sesión número 68 se desarrolló un poco ampliamente el trabajo sobre la competencia estadística, y un poco de manera pues muy sucinta, un elemento que circuló allí es la necesidad de que la idea de competencias pues hiciera alusión a un uso flexible de conocimientos socialmente relevantes. Como ya también lo decían los autores en su momento, esa idea de qué es lo que hace un contexto socialmente relevante pues también es ampliamente discutido. También en la sesión 65 trabajamos con el profesor Tobón frente a la idea de competencias, y que allí en un texto que él desarrolla con sus colegas en 2010, pues tiene su fundamento en la noción de solución de problemas. Y las competencias en educación, y principalmente una llamada la competencia matemática, pues involucran una serie de escenarios que tienen que ver con el saber ser, con el saber conocer, con el saber hacer y otros elementos pues que allí están desarrollándose. Bueno, y por el estilo, podríamos seguir mirando elementos que son claves de la noción de competencia, como por ejemplo esfuerzos que se han desarrollado con autores latinoamericanos, españoles, en colaboración buscando generar modelos que busquen representar cómo sería ese proceso de desarrollo o de promover el desarrollo de competencias matemáticas. Y bueno, un elemento que quisiera resaltar, porque podríamos discutir un poco más adelante, es una posición del profesor Vasco que es un poco también articulada con otras demandas que ustedes vieron en el documento de referencia, donde en muchas partes se dice, bueno, la noción de competencia no solamente se circunscribe a una dimensión cognitiva. ¿Qué implica estos elementos así grosso modo? Y es que la idea de la noción de competencia está enmarcada, y ampliando un poco la pregunta anterior, un poco con la idea de trascender la conceptualización, de trascender esa idea de buscar procedimientos de la matemática y generar una articulación entre el saber y el hacer. Allí se genera entonces, como ya tú lo anotabas, Paula, una serie de tensiones frente a cómo vamos a generar un equilibrio entre esos saberes cuando se ven disyuntos de los haceres. Y bueno, digo que cuando se ven disyuntos porque no necesariamente en todas las perspectivas teóricas el saber y el hacer se ven de manera disyunta, pero en muchos trabajos y principalmente en las prácticas de aula se puede reflejar esa dicotomía. Entonces, para tener un poco de la mano y discutir un poco frente a esa idea de equilibrio entre el conocimiento y el saber hacer, entre los conocimientos, digamos, de manera puntual frente a los contenidos o algunos hechos matemáticos y los desempeños de los estudiantes frente a ello, pues buscan, y ahí pediría que presentáramos la diapositiva 2, la lámina 2, reflexionar frente a otros elementos que estarían involucrados en esa tensión. Y lo primero pues tiene que ver con esa insuficiencia de solamente declarar esa relación. Los lineamientos curriculares colombianos y principalmente los estándares básicos de competencias, y bueno, es el mismo caso de otros países que tuve la oportunidad de revisar para este trabajo, declaran de manera explícita que sus currículos pues tienen que ver o con las competencias o con algún término afín, donde involucran habilidades, donde involucran actitudes, donde involucran procesos, pero esa relación entre los procesos y su relación con los conocimientos no se ven, digamos, de manera operativa. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es suficiente con declarar que es necesario tener una articulación entre el hacer y los saberes,
sino que se requiere, digamos, de mayor elementos que les permitan a los profesores cómo operacionalizar eso en el aula. Entonces esa falta de equilibrio pues requiere de una serie de visiones donde intervienen, como se anota en el documento, los propósitos, esas metas de la educación matemática, declarar qué es lo que queremos lograr y cómo en eso que queremos lograr pues están presentes esos saberes y esos haceres frente a los contextos en los cuales se piensa ver la pertenencia a las matemáticas. Otros elementos pues tiene que ver con la pregunta que, bueno, revisando un poco el foro previo a la presentación, es un poco abierta, está un poco, inquieta un poco a las personas que siguen el seminario, que tiene que ver con la evaluación, ¿cierto? Declarar esos criterios frente a cómo voy yo a ver, a hacer un seguimiento, a valorar esos logros, ese grado de éxito, pues sería otro elemento que tendría que ver con ese equilibrio entre los desempeños de los estudiantes y los conocimientos que se pueden tejer allí. Y bueno, pues de alguna manera todo esto tiene que ver con esa estructura y la organización de la enseñanza de las matemáticas, la gestión de clase, esa forma que de alguna manera cuando hablamos de competencias, de reorganizar esas prácticas que hacemos al interior del aula. Entonces, bueno, en la investigación existen diferentes aproximaciones para ese diálogo, para ese equilibrio que preguntas, Paula, y pues algunos de ellos intentan reflejar en algunos modelos teóricos con cierta confrontación empírica, pues cómo circular frente a procesos, frente a desempeños, frente a conocimientos alrededor pues, de las competencias. Sin embargo, no todos los autores ponen el mismo énfasis en los conocimientos o en los desempeños, y a veces en algunos casos ya pues, a nivel personal refleja como cierta subordinación. No sé si esa subordinación de los conocimientos o de los procesos de unos a los otros se deba a quizás una mirada inocente todavía frente a ese equilibrio que anotas, o si es porque en verdad algunos investigadores sienten que una puede ser un poco más relevante que la otra. Lo que sí es cierto es que muchas investigaciones han mostrado que no existe una transferencia automática entre los conocimientos que se desarrollan de manera solamente fundamental o conceptual y la transferencia a las aplicaciones, hacia los usos, hacia los desempeños de los estudiantes. Entonces, pues estudios que tienen que ver con la modelación matemática, principalmente pues de Bloom, de Mogens, donde han colaborado con ciertos trabajos y las revisiones que ellos han hecho, han mostrado que lo uno no implica automáticamente lo otro, y por tanto es necesario trabajar en ambas vías con sus respectivas posiciones teóricas. Muchas gracias, profesor Johnny. De alguna forma, pues lo que usted acaba de plantear de la dificultad, digámoslo así, de plantear ese equilibrio o de la necesidad de seguir buscando ese equilibrio, da paso justamente a la tercera pregunta de Adriana, que se relaciona con la investigación y con las maneras que planteaban los niños. Sí, ya decías hace rato, de la competencia se puede enfocar desde distintas maneras, desde la investigación. Se puede ver como un objeto o se puede ver como un medio para hacer la investigación. Pero estas dos formas de hacer investigación sobre competencias, quisiéramos preguntarte, haciendo hincapié en el motivo de este seminario de relacionar la investigación y lo que sucede en el aula, quisiéramos preguntarte cómo se ve estas formas de hacer la investigación en el aula, cómo podemos reflejarlas en lo que pasa. Bueno, pues uno de los elementos que se resalta en este estudio, que como decía pues al comienzo fue un estudio teórico que se hizo sobre investigaciones desarrolladas sobre la noción de competencia y el rol que cumple en la educación matemática, es la falta, digamos, de evidencia empírica frente a cómo hacerlo. Hay muchos elementos que se han desarrollado, pero aún no es claro en qué sentido pues trascienden un poco los elementos locales y cómo generan atender un poco a esa tensión que hay entre los conocimientos o las competencias o las habilidades, o el término que queramos usar alrededor de lo local y lo global. Yo quisiera que presentáramos la diapositiva número 3, la lámina número 3, porque allí presento parte del trabajo que
desarrollé para este equipo frente a investigaciones que se han desarrollado por pues en Latinoamérica. Y allí podemos observar de que esa noción de competencia, cuando es usada por algunos investigadores para otro tipo de trabajos, pues se relaciona necesariamente con otro tipo de conocimientos, con otro tipo de propósitos. Allí, por ejemplo, pues se ve cómo hay diferentes objetos de estudio donde las competencias matemáticas tienen un rol. Por ejemplo, para el desarrollo de habilidades para la programación, para el desempeño de algunos estudiantes, para el dominio de ciertos artefactos y ciertos dispositivos, como por ejemplo las calculadoras, para el desarrollo, por ejemplo, del pensamiento algorítmico. Algunos también se enfocan en el desarrollo del pensamiento computacional, y allí muestra entonces un rol que tendría la noción de competencias para el desarrollo de esos otros tipos de pensamientos, o por ejemplo para interactuar y generar, ver cómo algunos medios como la educación online o la educación híbrida pues genera aproximaciones a esa idea de competencia. Allí esa idea de competencia como una noción que es utilizada y que no es el foco del trabajo, pues se asocia, se puede reconocer principalmente como al uso de algunas habilidades, el desarrollo de algunas habilidades y algunos procesos matemáticos, y que principalmente, pues algo que observaba en el trabajo, en los trabajos de los colegas revisados, pues tiene que ver con la resolución de problemas. El principal objetivo que yo veía en esas investigaciones pues tiene que ver con que se propone mostrar esa relación entre los objetos de estudio que ya mencioné pues hace un momento y la noción de competencia, con el fin también de valorar y desarrollar recursos, metodologías, materiales, diseños de clase que les permitan, digamos, promover ambas cuestiones. Por un lado, pues promover el desarrollo de competencias, pero también aquellos otros elementos que están allí. Creo que en ese sentido la parte de la innovación, la parte de lo que tiene que ver en el aula, pues de alguna manera generan una reflexión sobre posibilidades para operativizar esa idea de competencia, operativizarlo en el sentido de qué tipo de tareas, qué tipo de situaciones, qué tipo de gestión de clases se puede realizar para el trabajo en el aula, y principalmente pues no ver los objetos matemáticos, las nociones, los contenidos matemáticos aislados de otros propósitos también que son objeto de investigación. En la lámina 4, si por favor la pudiéramos poner, en la lámina 4, bueno, ahí también encontramos un conjunto de investigaciones que se han desarrollado sobre la noción de competencia como objeto de estudio, y tanto en esta como en la diapositiva 5 pues veo un conjunto de esfuerzos cuando se comete un objeto de estudio para diseñar modelos teóricos, para diseñar estrategias, para identificar formas, digamos, de ir valorando diferentes niveles de la competencia matemática. Y allí, aunque los estudios muchas veces son teóricos y en otros momentos pues son empíricos, hay un aporte que principalmente yo quisiera valorar para la investigación, pues porque de alguna manera orienta, genera orientaciones, canaliza, sugiere formas de implementarlos en el aula. Esas formas pues de alguna manera tienen que ver con qué tipo de contextos, situaciones, problemas son relevantes para los estudiantes, que permitan no solamente ir por la vía de un desarrollo conceptual, sino también de otros elementos que algunos autores han declarado como competencias en plural matemáticas, llámese representaciones, llámese modelación, llámese resolución de problemas, llámese argumentación y bueno, otros elementos que están allí. Entonces los principales aportes que yo veo en estos trabajos que tienen que ver con la competencia como objeto de estudio es que permiten darle sentido a algo que pues, la mayoría de los investigadores, si estamos o no de acuerdo con la noción de competencia, pues rescatamos, y es el rol funcional de las matemáticas. Diferentes posiciones teóricas pues asumen de que la matemática debe tener un rol funcional, entendida ese como aquello que rescata los usos en unos contextos particulares. Y entonces ese tipo de investigaciones donde se asume la competencia como un objeto de estudio, pues de alguna manera aportan frente a cómo darle sentido también a ese rol funcional, el significado de ese rol funcional de las matemáticas.
Me deja a mí, ahora sí como nos estabas invitando en un principio, esta idea de quedarnos pensándolo, de quedarnos razonando. Ahorita con lo que comentabas, estaba pensando como una idea como de competencias escolares, y entonces tendremos que tener cuidado de no sacarlas pues de los contextos de formación profesional, etcétera, irlos relacionando, pero creo que esto ya más bien es como para otra conversación. Pero justamente en ese sentido pues viene como la siguiente pregunta, y es, bueno, se ha hablado muchísimo en términos, y en el documento se planteaba, pues siendo un reporte de investigación, distinciones de las competencias en los diferentes países, ¿cierto? Entonces, justamente queríamos preguntar, profesor, ¿cuáles serían aquellas competencias? Porque la mayoría de los países se han preocupado, ¿cierto? De América Latina en particular. Bien, si bien tiene razón Paula en el sentido que muchos países han anotado o se han adherido a la noción de competencias o han buscado el desarrollo de unos currículos que busquen, se centren en capacidades, en habilidades o cualquiera de los términos que son afines a la noción de competencia, hay mucha diversidad. Y mucha diversidad porque no todos ponen el énfasis. Tu pregunta en ese sentido es un poco compleja y precisamente, repito la palabra, por la complejidad que tiene la noción de competencia. Uno de los elementos que veíamos en los diferentes trabajos y en las diferentes aproximaciones curriculares en los países es que no todos entienden lo mismo y no todos ponen el énfasis en la misma cuestión y no todos utilizan el mismo término, aunque a veces algunos significados sean semejantes. Pero yo creo que a pesar de la heterogeneidad de visiones, a pesar de la diversidad de posiciones, de definiciones, de posturas, hay elementos que son transversales en la noción de competencia misma, en la investigación en la educación matemática, creería que en general, y en los propósitos a los que apuntan los diferentes currículos. Y uno de ellos es, como decía al principio, trascender a lo conceptual. O sea, trascender lo conceptual y trascender lo procedimental. Con eso no quiero decir de que es suprimirlos, al contrario, es potenciarlos, pero trascenderlos hacia otro tipo de elementos. Otro elemento pues, que también ya había mencionado tiene que ver con ese rol funcional. Sí, no todo el mundo lo llama de la misma manera. Algunos mencionarán de la importancia de las matemáticas en la sociedad, otros hablarán de los aportes, la formación que tiene una persona a través de las matemáticas para desempeñarse social y democráticamente. Y otro elemento que creo que es clave, aunque no todos los currículos lo ponen el mismo énfasis, tiene que ver con una mirada frente a los conocimientos, frente a los procesos, frente a las actitudes y frente a los contextos. Digo que no todos los currículos se enfocan en lo mismo, pero grosso modo muchos de ellos toman en cuenta esos elementos. Por ejemplo, el currículo de México tiene algo, tenía algo de ello, ya ahorita ustedes me aclararán un poco al respecto, pero si presentamos, por ejemplo, la diapositiva número 6, ese es un ejercicio que hice en su momento para ver más o menos la estructura que hasta 2011 y que circuló, tengo entendido, hasta 2014-2015 en el currículo mexicano, de cómo se estructuraba la propuesta mexicana. Pues allí el currículo pues, se organizaba a través de 4 ejes, llamémoslo así, a través de 4 elementos que son esas actitudes hacia el estudio de las matemáticas, el manejo de la información, la forma del espacio, la medida y ese sentido numérico y algebraico. Cada uno de ellos pues, tendría unos ejes temáticos y declaraban unos estándares. Esto, digamos, circula de alguna manera con la idea de esos conocimientos que circularían en el currículo de matemáticas, a los cuales pues, el estudiante debe desarrollar ese conocimiento frente a esos objetos matemáticos, pero también suponía un conjunto de progresiones, y esa progresión pues era una circulación por diferentes, digamos, niveles. Entonces, entrar por el lenguaje cotidiano, en algún momento ampliar y profundizar esos conocimientos y avanzar hacia el requerimiento para resolver problemas. Y declaraba explícitamente una serie de competencias como resolver problemas de manera autónoma, comunicar, validar procedimientos, bueno, y ahí en la diapositiva ustedes pueden observar algunos elementos. Tengo entendido que un poco más reciente el currículo de México ha cambiado hacia la idea de rasgos, si no estoy mal, pero bueno, en ese momento cuando hice la revisión, pues esta era más o menos la propuesta que tenía
México, que si hacemos un contraste con Costa Rica, con República Dominicana, con Colombia, con Chile, bueno, y otros países que pude revisar, pues aunque no es exactamente lo mismo, sí tienen, digamos, algunos énfasis frente. Por ejemplo, en el caso de Chile, las actitudes, en el caso colombiano no está, y pediría que presentáramos la diapositiva número 7, donde allí hay elementos donde hay unos procesos que son transversales: el razonamiento, la modelación, la comunicación, la ejercitación de procedimientos, y miramos que hay una cierta compatibilidad entre la propuesta que presenté hace un momento que tenía México y la propuesta que tiene Colombia todavía vigente y que se viene desarrollando desde 1998. Entonces la idea de procesos, la idea de conocimientos, la idea de contextos donde se utiliza, y en el caso colombiano no está de manera explícita las actitudes, en el caso mexicano, en el caso de Dominicana y en el caso por ejemplo de Chile, las actitudes son un elemento clave dentro del elemento del currículo, pero creo que a pesar de esa diversidad hay elementos que pueden ser, esos elementos pueden ser algo comunes en muchos de los currículos que al menos en Latinoamérica tenemos. De alguna manera la respuesta pues de Johnny nos deja también como en el ánimo de seguir en esas convergencias, ampliando el discurso para que todos sigamos movilizándonos, y en las divergencias buscar cómo entendernos, ¿cierto? Entonces quedan pues como en punta también investigaciones, trabajo para los educadores matemáticos, los investigadores en el campo, porque es allí donde tenemos que ampliar, pues seguir transformando y ampliando las concepciones para lograr de alguna manera entendernos. Sí. También parece que había algunas preguntas en el foro en ese sentido, ¿no? Juicios de imposiciones y eso, habrá oportunidad de comentar más. Quería yo ahorita aprovechar tu experiencia en modelación y para que nos platiques un poquito cómo se va relacionando todo este trabajo que hiciste, nos decías, con el grupo de investigación, y tu experiencia ya en modelación. Bien, pues hay elementos que en el documento se habla que son explícitos entre la noción de competencia y los procesos de modelación matemática. Tiene que ver con la capacidad de formular, con la capacidad de interpretar y bueno, y otros, digamos, subprocesos que hay a nivel al interior del proceso de modelación. Pero yo creo que más allá de decir de que pueden ser compatibles o no, vale la pena la reflexión de qué significa modelar matemáticamente. ¿Y por qué la reflexión? Porque pues en un reciente trabajo que tuve con otros dos colegas, el profesor Jonathan y el profesor Alexander Castrillón, vimos que hay diferentes tipologías de tareas para la modelación matemática, que van desde considerar un word problem rutinario hasta ejercicios de proyectos que promueven, digamos, habilidades de indagación a los estudiantes para resolver problemas acorde a sus mismos intereses. Entonces, no todo el mundo entiende lo mismo por modelación matemática, y en ese sentido, dependiendo de la comprensión que tengamos de modelación, pues podríamos ver allí qué elementos de las competencias o de la competencia matemática pues podrían estar en juego. En ese artículo que les menciono sobre los tipos de tareas, pues en algunas, digamos que todas de alguna manera pues tienen un valor para trabajar en el aula. No todos, digamos, permitirían lo mismo. Frente a ello, pues hay en algunos de ellos un énfasis principalmente en habilidades como la representación, que está vinculado necesariamente con la noción de competencia matemática, pero en otros se despiertan también, se promueven otros intereses como el de identificar un problema, el de identificar variables, en analizar variables, en determinar aspectos que sean de interés de los estudiantes y que sean relevantes para el trabajo matemático. Entonces, en una visión un poco amplia sobre modelación matemática, creo que hay mucho que tenga que ver con una noción de competencia que va mucho más allá del desarrollo de habilidades pues netamente cognitivas. Entonces allí habría mucho para tocar, y de hecho pues en la literatura internacional hay investigadores que le apuestan a la modelación matemática como si fuese una competencia, y cómo a través de la modelación matemática se pueden promover otras competencias. Entonces es verla como herramienta para el desarrollo de competencias y al mismo tiempo como una competencia misma. Sí. Vuelve a verse esta opción de ver, en este caso, la modelación, en otro momento hablábamos de la competencia, desde distintos puntos de vista para poder trabajarla, para poder investigarla. Claro que sí.
Bueno, y ahora como también lo planteaba, pues como uno de los objetivos de este espacio es hablar también del rol que cumple el maestro. Entonces quisiéramos justamente que habláramos de recomendaciones para ellos acerca de, bueno, centrarse en el saber o en el saber hacer. O en el equilibrio. También. Esa yo creo que es, a mi juicio, la pregunta más difícil. ¿Y por qué? Porque eso implica un esfuerzo que, como presentábamos en ese documento, aún requiere de muchos trabajos y de muchos trabajos con confrontación empírica de cómo trascender lo que las investigaciones ya han declarado, lo que las investigaciones generan esas expectativas en los aprendizajes de los estudiantes, en los desarrollos de sus competencias al cotidiano escolar. Y ¿qué hay allí? Pues una necesidad de mucha investigación. Y yo creo que no necesariamente en el ámbito solamente de las competencias, yo creo que muchas investigaciones se han hecho mostrando las potencialidades de una u otra cuestión en el aula, pero de ahí a llevarlo al aula pues genera bastante brecha, y yo creo que el seminario de Repensar pues ha mostrado suficientes evidencias al respecto y también aproximaciones de cómo realizarse. Frente a qué recomendaciones tendría yo para los profesores, pues serían, haría, digamos, algunas cuestiones, digamos, generales y algunas muy particulares, pero muy situadas en las cosas que yo puedo estar haciendo en mi práctica con el trabajo que tengo con futuros profesores. Pediría, por ejemplo, que presentaran la lámina número 8, donde presento, digamos, algunos elementos que estaban allí en este estudio, frente a ideas o frente a ese enfoque o esos enfoques que pueden tener las matemáticas escolares. Y bueno, si tenemos una visión de que las matemáticas escolares pues es principalmente para el desarrollo de algunos conocimientos, el entendimiento de contenidos, pues allí hay pues aproximaciones, allí hay desarrollos, pero digamos que no estaríamos en ese equilibrio que hace un momento anotabas, Paula. Por otro lado, pues también otros elementos que con muchos colegas y también en muchos estudios sobre lo que hacen los profesores, pues se resalta es que hay enfoques que principalmente resaltan el papel de los procedimientos y de las técnicas algorítmicas. Y como lo decía desde el comienzo, pues es necesario trascender eso. Entonces, un elemento que, si me pedirías a nivel general, pudiera, digamos, trabajar con los profesores, pues tiene que ver con enfocarnos en otros elementos, en estos dos, pero también en otros adicionales. Y es, por ejemplo, esa idea de las aplicación de la matemática. Bueno, ese es el término que está en el documento, pero no me refiero al aplicacionismo de esto para llevarlo allá, primero enseñar para luego verlo de manera aplicada, y quizás muchas veces más que una aplicación es una ejemplificación de algo donde hipotéticamente se pudiera hacer, sino que aquí el término aplicación está más articulado a esos usos, a esas conexiones que se pueden tejer entre las matemáticas y otros contextos que pueden ser de las otras ciencias, o pueden ser contextos de la cotidianidad, o pueden ser contextos pues propios de los intereses y necesidades de los estudiantes. Entonces, si nos podemos poner el foco de atención también en otro punto, eso sería un elemento que aportaría al desarrollo, a una visión de las competencias. Enfocarse también en el desarrollo del pensamiento matemático más que en el desarrollo de contenidos, que por ejemplo esa es la apuesta que tiene el currículo colombiano, el de ser matemáticamente competente, y el énfasis está como tal en el desarrollo de un pensamiento matemático como un conjunto un poco más global. Y un elemento, si damos clic en la presentación, en la diapositiva, que también, adicional a lo que presentamos en el documento, tiene que ver con esa participación crítica democrática que hemos desarrollado en algunos trabajos del grupo de investigación. Muy bien, pues muchísimas gracias entonces pues como por su respuesta, y son 3 elementos, creería yo, que hay que entender, pues que hay que tratar de atender en términos de buscar ese equilibrio para no quedarse ni en el saber ni en el saber hacer, que sería en el contexto el desarrollo del pensamiento matemático e involucrar la criticidad. Sí, bueno, y otro punto que siempre nos preocupa mucho a los profesores, y ya se notó en el foro, si quieres comenzar a platicarnos un poco de cómo recomendarías o qué características crees que deba tener la evaluación en un contexto de competencias. Pues, Adriana, es una pregunta bastante difícil, porque
Sobre todo, toca elementos bastante frágiles de la educación, de las prácticas de los profesores. Y en primer lugar, pues tengo que reconocer de que no soy experto en el tema de evaluación y que el objetivo de este estudio que realizamos no estuvo enfocado en la evaluación, aunque se tocó la necesidad de hablar de evaluación, pero no estuvo, digamos, en el centro como tal de cómo evaluar la idea de competencias, pero se ve la necesidad. Los elementos que yo puedo recuperar frente a la evaluación pues son más o menos el trabajo que he venido desarrollando con la profesora Paula y con el profesor Jonathan Sánchez en su maestría, donde, bueno, yo creo que habría que diferenciar frente a el propósito de la evaluación. Y en ese sentido, diferenciar la evaluación como certificación o como acreditación de una evaluación para la formación. Y decía hace un momento que el tema de la evaluación es bastante frágil porque creo que en muchos países, y principalmente en Colombia, la noción de competencias ingresó por la evaluación. Entonces se evalúa de manera estandarizada a los estudiantes con el fin de mirar sus competencias, pero donde se desarrollan unos currículos donde no necesariamente los profesores estábamos desarrollando una enseñanza o organizábamos nuestros trabajos a partir de las competencias. Entonces se estaba evaluando por una vía, pero los procesos de enseñanza estaban por otro. Y aún incluso cuando el tema de las competencias no era lo suficientemente claro. Bueno, aún todavía hay muchas divergencias, pero bueno, también hay que reconocer que hay muchas más investigaciones que muestran elementos. Entonces, que haya ingresado la noción de competencias, principalmente por ejemplo en el currículo colombiano y creo que en otros países también, por la vía de la evaluación, generó una cierta resistencia, pues esa evaluación a qué atendía, ¿cierto? Y como decía, pues aun cuando no estaban claros, entonces eso es un instrumento de evaluación, pero no es la evaluación de todos los aprendizajes. Entonces, diferenciar un poco frente a esos elementos de para qué evalúo, pues podría ser, digamos, un primer elemento que yo aquí rescataría. Trascendiendo un poco la idea de evaluación como certificación, la idea de evaluación como una manera de decir sabe o no sabe, o el país o la institución se encuentra en determinado ranking, yo creo que si lográramos, digamos, separar un poco eso de lo que realmente significa el trabajo por competencias, pues aliviaríamos un poco las cargas porque dejaríamos ver la competencia como un producto que ha de ser evaluado para poder atender a unos rankings, para hacer un proceso, digamos, formativo dentro de un estudiante que estoy seguro que todos los investigadores y que todos los estudiantes podríamos converger en la medida en que la matemática debe ser útil para los estudiantes y que se debe trascender un conocimiento netamente instrumental o netamente conceptual. Eso entonces involucra otro tipo de cuestiones y es cómo podríamos generar otro tipo de instrumentos para, a través de los mismos acciones de los estudiantes, a través del mismo trabajo en el aula, pues se pueda ahí ver esos desempeños, ese uso de conocimientos, esa manera de construir estrategias que los estudiantes pues deben ir desarrollando en este tipo de situaciones. Y ello entonces implica centrar la atención en otros elementos que no solamente tiene que ver con lo conceptual, tiene que ver con las actitudes, como lo decía también hace un momento, pero también tiene que ver con la demanda cognitiva que tendrían algunas de esas situaciones que tenemos que presentar. Y si tuviéramos ese tipo de elementos, ese tipo de desarrollos, pues podríamos generar instrumentos donde la noción de competencia no fuese un producto, sino se pusiera en acción en diferentes momentos del hacer matemáticas en el aula, que se pudiera también valorar para irse, digamos, refinando. También tendría, digamos, más un rol formativo, un rol para el aprendizaje y no solamente un rol como un fin que se debía atender. Bueno, pues el tiempo está justo para la primera parte. ¿Quieres hacer la última pregunta o pasamos con el público? Yo creo que es importante darle espacio, entonces hay bastantes preguntas en el foro, hay pues una participación también, pues tenemos público, entonces aprovechar la participación de ellos y entonces invitar al profesor Homero Flores, que por favor entonces intervenga para hacer la pregunta al profesor Johnny Villa. Bueno, buenas tardes a todos. Johnny, ¿qué tal?
leyendo el documento y un poco con la plática que hemos tenido, que han tenido ustedes, surge una inquietud que ha surgido desde hace mucho, tiene que ver con esta adopción del enfoque por competencias en nuestros diferentes países. Tú hablabas hace rato de México, de Colombia, en el documento se habla de República Dominicana y de algunos otros países, pero aquí en el documento se dice que se ha adoptado este sistema por competencias a través del marco PISA. Entonces, la reflexión que me viene a la mente es, esto puede ser una sugerencia o fue una sugerencia de la ONU, ¿no?, hacia los países para mejorar la educación, pero esta recomendación terminó siendo una especie de imposición en los diferentes países. Entonces, como se da esto y existe una especie como de recompensa por salir mejor en la evaluación de PISA, entonces se da esta competencia ya no en términos de ser competentes, sino de ver quién llega más lejos. Y todo el mundo quiere ser o como Finlandia o como Corea en el resultado del examen PISA. Aquí la pregunta es, si esto se está dando, para mí significa una distorsión de las cosas, y uno está más bien en la escuela, las actividades se están yendo hacia obtener un mejor resultado en PISA y no hacia el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Ahora, no sé si esto, si sea una visión parcial de mi parte, ¿no?, pero esa es la impresión que tengo. Y la gente está enseñando para el examen y no para obtener un aprendizaje. No sé qué opinas de esto. Bueno, esta más que una pregunta, comparto tu comentario y no, con este comentario pues no es la visión global del equipo que participamos pues en este trabajo, pero hablaría también, digamos, a nivel de Colombia y quizás de algunas experiencias muy pocas en Brasil, donde pues con el ánimo de cumplir expectativas, con el ánimo de cumplir ciertas metas impuestas por esos rankings, pues se instrumentaliza la noción de competencias y se convierte más en un fin, y en un fin para poder atender a esas pruebas. Colombia pues ha sido uno de ellos, donde se generan estímulos para ciertas instituciones que puedan avanzar en los resultados de allí. La pregunta frente a qué aprende el estudiante y qué puede evaluar, pues yo creo que esas pruebas miden cosas que son interesantes, pero que no pueden ser, digamos, absolutamente todo lo que hay en el aula. No quiero decir con ello de que las pruebas no son importantes. Yo creo que las pruebas miden cosas, pero que el trabajo matemático en el aula no puede ser evaluado completamente y absolutamente por esas pruebas. Precisamente uno de los elementos que están allí tiene que ver con la noción de, pues, con las actitudes de los estudiantes. Eso se puede medir en una prueba estandarizada. Tiene que ver con la toma de decisiones que pueden tener los estudiantes y frente a los elementos que pueden intervenir en esa toma de decisiones. Eso se puede evaluar en una prueba. Evidentemente muchas cosas no. Entonces es más una instrumentalización o una interpretación o unas acciones que políticamente se pueden estar desarrollando, pero que quizás, como tú decías, distorsionan la noción de el rol formativo de esa visión, enfoque o constructo sobre las competencias. Entonces yo no vería tanto el problema en la noción de competencia misma, sino en la manera como se introduce, en la manera como se desarrolla y en la manera como se instrumentaliza en algunos países, lo que se hace con ellas. Se pervierte, ¿no? Mucho. Gracias. Una participación más del público, por favor, presente. La maestra Lina Muñoz. Sí. Por favor. Buenas tardes. A través de mi experiencia como docente, pues siempre me he inquietado con esa articulación que hay entre las políticas públicas, las facultades de educación, el desarrollo de la investigación y las aulas de clase. O sea, las políticas van por un lado, teniendo unas metas de país creadas por unas personas, las investigaciones van por otra, y el aula de clase no se refleja con ninguna de las cosas. Entonces mi pregunta viene a
a apuntar como cuál sería una propuesta de cerrar esas brechas entre esos tres escenarios para poder que se visione un país donde lo que se busca como país pues se vea en la educación que se lleva en las aulas. Otra pregunta de la que es difícil tener una respuesta. O sea, ¿cómo conversamos con esos diferentes escenarios? Porque nosotros como académicos y como docentes tenemos que hacer esas conversaciones porque no nos podemos quedar en el papel con las investigaciones, que si no, no tendría sentido. Y fuera de eso, el documento habla de 1957, o sea, más de 50 años hablando de esto, y todavía los estudiantes les matamos el interés y impedimos ese desarrollo intelectual y el pensamiento. Bien, gracias Lina por esa pregunta, reflexión. ¿Y por qué digo pues que es difícil? Porque la pregunta por el cómo sugiere una respuesta, digamos que frente ya a las acciones que deberíamos tomar. Y creo que precisamente el documento muestra de que todavía hace mucha falta investigación para cerrar esas brechas. Una de ellas creo que es política. Y no me refiero pues a las políticas que están allí detrás de lo que emanan los gobiernos, sino frente a la misma visión. Y como muchas veces la visión más hegemónica en muchos profesores, en muchas facultades de educación y en muchos sindicatos, es que eso es un modelo de imposición al cual debemos resistir ciegamente, en muchos casos. Entonces pues no hace eco el trabajo por esta vía. Pero yo creo que más allá de la denominación, llamémoslo competencias, llamémoslo capacidades, llamémoslo habilidades, es qué es lo formativo para el estudiante. Entonces ahí la invitación es a poner en discusión responsablemente lo que está aquí, criticar aquello que pueda ser criticable en la vía de nuestras imposibilidades en algunos contextos particulares donde pues la noción puede ser desarrollada, pero digamos no con toda su complejidad, pero también valoremos aquello que se puede valorar. Entonces es una invitación un poco más conciliadora frente a la misma visión, viéndolo un poco más como una visión formativa, una visión, como decía al comienzo, un poco más desde los contextos particulares de los estudiantes, que como tal un trabajo de imposición por el cual llega pues infelizmente pues ha llegado a muchos de nuestros currículos. Entonces, con una visión de esa, donde todos le apostemos, donde todos la discutamos y recuperemos de ella lo que podamos recuperar, porque muchas cosas ya son valiosas, creo que hablando el mismo lenguaje, pues podríamos generar procesos de formación y experiencias para apuntar un poco más a cerrar esas brechas. Entonces la pregunta por el cómo, pues no tendría respuestas, pero sí algunas acciones que podríamos desarrollar como he discutido con algunos colegas, responsablemente. Ni rechazar a priori sin conocer, ni aceptar a ciegas también sin conocer. Justamente referente pues como a esas tareas que tenemos, la profesora María Eugenia Ramírez Solís nos pregunta acerca de la postura docente. Entonces ella dice que ante la complejidad de precisar qué es lo que deberíamos valorar y resaltar en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, me parece que hay un trabajo muy interesante para dar respuesta a este reto. Cada país o comunidad o proyecto se apropia de una postura que puede no estar en comunión con las otras. En ese sentido, ¿qué podemos hacer en los colectivos escolares para acercarnos a una respuesta que abarque una noción amplia de la competencia en el saber matemático? Bueno, muchas gracias a María Eugenia por su pregunta. Y como lo mencionaba pues a lo largo de la presentación, pues no hay un consenso frente a esa idea de competencia matemática que podamos decir esta es la que deberíamos trabajar en el aula, y hay una tensión en la que creo que los profesores podríamos hacer muchas cuestiones y estos colectivos, y tiene que ver con, también creo que lo mencionaba hace un momento, entre lo local y lo global. Esas habilidades y esas miradas y esas reflexiones y esos conocimientos que deben atender a demandas globales como ciudadanos que estamos en un mundo globalizado, pero también sin que eso vaya en detrimento de las necesidades particulares de cada cultura, de cada sociedad, de cada país como tal.
Por ejemplo, Colombia le dio potestad a las instituciones educativas para que organizaran sus propios currículos. En ese sentido, cada institución educativa tiene una libertad curricular donde puede organizar sus proyectos educativos a partir de sus propias necesidades. Bueno, algunos estudios han mostrado que esa autonomía institucional pues no ha sido, pues no hay suficiente ilustración de cómo poder desarrollarla, pero ese precisamente es una oportunidad para poner en discusión eso que la institución quiere colocar dentro del perfil de sus estudiantes, dentro de sus propósitos de formación, y al mismo tiempo pues para poner en diálogo eso con un ciudadano que hace parte del mundo. Entonces, creo que generar esa discusión en los colectivos de profesores frente a darle relevancia a lo particular en relación con lo global y darle relevancia a lo global sin ir en detrimento de lo particular es un elemento que puede ser rescatado allí. Además, pues también de valorar mucho las tareas, las situaciones. En la literatura, pues hay en las revistas de profesionales, de profesores, por ejemplo, hay muchas experiencias que muestran qué tipos de tareas y qué tipos de situaciones generan una demanda competencial. Entonces, centrar la atención en qué tipo de tareas pueden ser relevantes, cómo pueden ser, digamos, ellas adecuadas o cómo pueden inspirar otro tipo de trabajo matemático en el aula, pues es un elemento que puede estar dentro de estos colectivos escolares que María Eugenia está haciendo referencia. Muchísimas gracias. Sí, siguiendo con esta idea del trabajo colectivo, la profesora Liliana Suárez del Instituto Politécnico Nacional allá en México nos pregunta, más bien te pregunta, quiero ligar mi pregunta a la de la profesora María Eugenia. Eres uno de los líderes de un grupo muy importante de investigación y formación de profesores en Colombia, y se puede apreciar en tu producción académica tu vinculación con investigaciones e investigadores de otros países. Me gustaría mucho saber cómo se gestó y concretó el estudio que nos presentas ahora en colaboración con los colegas Nis, Bruder, Planas y Turner. Yo quisiera agregar un poquito en este sentido, porque creo que lograr grupos de trabajo que además se note su producción es difícil, y ahí quiero hacer extensiva una felicitación al trabajo que tienen aquí. Pues bueno, muchas gracias a Liliana por el comentario y por ver el colectivo de trabajo que tengo la fortuna de liderar como un colectivo relevante en el país. Bueno, es cierto que tenemos algunas aproximaciones en el trabajo de formación de profesores, en el trabajo de integración de tecnologías, en el trabajo con el desarrollo de pensamiento matemático en la educación básica, y eso nos ha hecho pensar frente a qué es lo que pasa en el aula, qué es lo que pasa allí, y a partir de ello pues derivar algunas de nuestras producciones, tratando de cerrar un poco esa brecha entre lo local, entre la investigación y lo que pasa en el cotidiano escolar. Entonces es unas apuestas del grupo de generar investigación, pero investigación con relevancia, con pertenencia social, con pertenencia para el aula. En ese tipo de trabajos, pues por la vía de la modelación matemática, pues he tenido algunos diálogos con algunos de estos investigadores, y una de las características para este tipo de estudio en el evento internacional más importante en el mundo, en el área de educación matemática, pues se requería una visión, digamos, de diferentes partes del mundo. Entonces, como ustedes pueden ver en el documento de referencia, y uno mucho más amplio que se publicó en la revista ZM, tiene que ver con tratar de mostrar cuáles son esas perspectivas y, como el nombre del documento decía, ese rol que tiene la investigación en las diferentes partes del mundo. En ese sentido, entonces, era importante tener una representación de los países orientales, una representación europea, una representación latinoamericana, y bueno, pues por algunos diálogos con algunos colegas, Mónica Villarreal, Marcelo Borba, el mismo Mogens, pudimos, digamos, entrar en relación para poder hacer este rastreo y colaborar por Latinoamérica. Entonces la comunicación y la participación en estos eventos, sí, lo que va haciendo las ligas. Muchas gracias. Aprovechando pues como la experiencia investigativa que el profesor Johnny tiene
La profesora Olga Otero justamente entonces indica eso desde su experiencia a nivel docente e investigativa. Pues ella pregunta si propiamente, no en colectivo, sino usted podría determinar una idea acerca de competencia y si hay justamente una diferenciación entre esos niveles que para nuestro país pues se marcan, ¿cierto? Primaria y secundaria, que son pues yo creo que equiparables con los de otros países de Latinoamérica. Bueno, la pregunta personal. No, pues muchas gracias, Olga, por la pregunta, porque de alguna manera, pues yo creo que más o menos en los diferentes trabajos que he presentado, trato de tener una visión un poco amplia e integradora de las cuestiones que trabajo. Es el caso de la modelación, es el caso de temas que tienen que ver con la tecnología, ¿cierto? Y por tanto, también, digamos, en la noción de competencias, intento tener una mirada un poco abarcadora. Abarcadora no quiere decir de que sea una especie de paraguas donde todo cabe, sino más una forma de resaltar, digamos, aquellos aspectos que son cognitivos, que valdría la pena tener presentes en el aula, y en ese sentido pues muchos de los trabajos que yo realizo con mis estudiantes en su momento cuando era profesor de educación básica y ahora que soy profesor en una facultad de educación, pues qué elementos, digamos, cognitivos hacen parte del desarrollo en las diferentes actividades que realizo con mis estudiantes, pero también mucho más allá de ello es ese rol funcional de las matemáticas, y ese rol funcional aquí lo quiero interpretar de esto que están aprendiendo los estudiantes, ¿para qué les sirve? Y no es una mirada utilitarista de las matemáticas, creo que al contrario de ello es qué puedo hacer con ellas para que en lo que estoy siendo formado. Cuando en algún momento trabajé en una facultad de ingeniería, pues me preocupaba porque esa matemática fuera útil para dentro de esa identidad, para dentro de ese perfil del futuro ingeniero. Ahora que trabajo en una facultad de educación, pues igual me hago la misma pregunta. ¿Qué tipo de cosas deberían hacer los profesores con las matemáticas? Que no se quede simplemente en que tienen que saber matemáticas porque sí, sino tienen que saber matemáticas, pero su función como profesores les permite tener un conocimiento más allá de las matemáticas. Entonces, creo que todo esto de alguna manera tiene que ver con la noción de competencias que de manera implícita he presentado en algunos de mis trabajos, donde esa matemática, no por saber matemáticas, sino esa matemática donde además de saber matemática, se caracteriza, se relaciona con ese perfil, con esa, decía hace un momento, identidad que tiene el sujeto que está aprendiendo matemáticas. Muchas gracias. Entonces, pues creo que queda marcado pues como esa concepción propia y agradecemos la respuesta. En el foro decíamos ya que se ha visto interés en la parte de evaluación, en particular las maestras Fabiola Escobar y Guillermina Ávila, ambas del Instituto Politécnico Nacional allá en México, preguntan sobre los instrumentos. Menciona la maestra Fabiola que la NCTM hace la recomendación de que los instrumentos sean variados, no sean solamente exámenes. Y la maestra Guillermina pregunta qué instrumentos se han aplicado para verificar cómo el estudiante puede utilizar las competencias. ¿Quieres ampliar un poco la respuesta de lo que ya comentaste? Si pudiéramos poner la diapositiva número 9, creo que allí hay un material, digamos, que valdría la pena revisar con mayor detalle. Yo, pues, por la reciente de las publicaciones, apenas lo estoy rastreando, pero tienen precisamente que ver con esa valoración, con esa evaluación, tanto de la noción de competencia como de un término afín, que es la traducido al español como alfabetización matemática. No podría en ese momento, digamos, hablar de qué instrumentos serían, digamos, los mejores, que podrían dar cuenta del aprendizaje, del nivel de desarrollo de competencias, pero creo que estos documentos ofrecen, digamos, elementos para ampliar esa discusión. Yo creo que sea lo que sea el instrumento que estamos elaborando, pues en el trabajo que, repito, hace un momento con el profesor Jonathan Sánchez y con la profesora Paula hemos venido desarrollando, y es darle participación a los estudiantes
en eso que estamos evaluando. Construir rúbricas de manera colectiva, una propuesta, donde haya una propuesta inicial, pero que los estudiantes den cuenta de eso que se quiere evaluar y que participen en la construcción de esos instrumentos. Creo que es un elemento que en los trabajos que estamos desarrollando en los estudiantes para profesor, pues nos ha dado algunos resultados, y que en algún momento pues tendremos algunas publicaciones más adelante al respecto. Pero creo que la participación de los estudiantes en sus propios procesos evaluativos es un elemento que puede ser relevante. No podría, digamos, en este momento generalizarlo, pero al menos en el campo donde yo estoy trabajando, creo que es un elemento relevante. La construcción de rúbricas y mirar principalmente estrategias donde los mismos estudiantes estén en actividad matemática, o sea, hagan matemáticas a partir de esas tareas que podemos diseñar con el propósito de hacer matemáticas en el aula. Creo que hemos dejado pues como de largo un aspecto que se involucra en el documento, que es justamente esos factores actitudinales, si bien se involucran como con esas actividades y esas voces que damos a los estudiantes en las acciones del aula. Entonces, ¿cómo se puede conseguir una ampliación a este aspecto en términos investigativos, ¿cierto? ¿Cómo lograr que eso realmente se impacte y que la competencia se involucre con eso, esas condiciones del sujeto? Yo conozco, digamos, algunas aproximaciones de la visión de competencia, pues, tratando de ampliar la visión cognitiva a involucrar aspectos que tienen que ver con lo actitudinal, aspectos que tienen que ver con lo volitivo, la necesidad de incluir esa disposición de los estudiantes para aprender. Y bueno, creo que siguen habiendo muchas tensiones, porque a mi juicio algunos de esos trabajos siguen colocando la relevancia en aprender lo conceptual, y quizás el trabajo que amplía la visión hacia aspectos afectivos, aspectos volitivos, aspectos de la disposición, pues todavía están ingresando, pero no en ese equilibrio como se discutía pues hace un momento. Creo que en ese sentido la necesidad de relacionar mucho más las investigaciones es un poco importante. De hecho, pues en el último número dedicado a la modelación matemática en ZDM, el número 1-2 número 50, pues allí los autores decían la necesidad de involucrar la investigación frente a lo afectivo en el desarrollo de procesos de modelación matemática. Creo que lo mismo nos pasa aquí ya en el tema de las competencias. O sea, afortunadamente ya hay muchas investigaciones, y en ese sentido colegas de la Universidad de Guerrero tienen también unos desarrollos significativos en aspectos del dominio afectivo, en aspectos de cuestiones que tienen que ver con la motivación en el aula, en el aprendizaje de las matemáticas, y valdría la pena mirar cómo esas investigaciones también nutren otras miradas frente, por ejemplo, al desarrollo de competencia. Entonces esa ampliación creo que involucra más investigación, pero sobre todo investigación que permita articular ya investigaciones realizadas que aparentemente pues se pueden ver disyuntas, pero que de alguna manera pues todos atendemos frente a ese propósito de comprender un poco más qué significa aprender, saber, dominar las matemáticas. Sí, es justamente pues como una tarea ardua y difícil, creo que ampliar ese aspecto en relación a las competencias. Sí, justamente en el marco de esta RELME donde nos encontramos, en grupo ayer comentábamos esta parte de qué significa saber, muy acorde con lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Con el tema de esta sesión. Tal vez oportunidad de hacer hincapié en algunas preguntas que ya te hizo Paula. El profesor Víctor Hugo Luna, también del Instituto Politécnico Nacional, comenta desde esa mirada internacional y este contexto tan dinámico y cambiante, dice, a manera de reflexión, señala los retos futuros y la necesidad de dominio del pensamiento matemático y lo que se necesita de parte de los actores educativos principales, los alumnos y los docentes. Ante este binomio educativo, ¿qué estrategias propones para dar claridad a las relaciones con una conceptualización común, sobre todo para Latinoamérica? Sí, me parece importante esta pregunta en ese sentido que decías hace un momento, ¿no? Darle la palabra a los estudiantes de este binomio
no nada más pensar en el maestro, sino en realidad nuestro objetivo de todo esto es el aprendizaje, son los chicos. ¿Cómo ves? ¿Podrías parafrasearme la pregunta? Sí, lo que pregunta es sobre este binomio de profesor-alumno y estrategias para dar claridad a la relación del concepto de competencias. Bueno, en esa relación del binomio, bueno, creo que aunque no es explícito en el documento y depende más de una posición personal que el grupo que trabajamos aquí, pero ya como lo notaba y como lo resaltaste hace un momento, la participación. Creo que hay un elemento importante, es la participación, pero no la participación vista como aquí estoy, mírenme, que yo sí estoy haciendo la tarea, sino más como el estudiante se involucre a través de su quehacer matemático, donde el estudiante pueda, digamos, dar cuenta y ser consciente de aquello que está haciendo, de por qué lo está haciendo, y en ese sentido pues no es una relación unidireccional de profesor enseña y estudiante aprende y con un método netamente transmisionista o informativo, sino que es donde el profesor diseña, digamos, unos ambientes que con base pues en todas estas revisiones y en todos los materiales que se pueden encontrar en los colectivos, considera pertinente para desarrollar las competencias de los estudiantes, pero donde el estudiante esté en acción, donde el estudiante tenga la posibilidad de entrar, como dicen en algunas perspectivas, en actividad matemática, en hacer matemática. Sí, gracias. Bueno, justamente la profesora Liliana, reconociendo como esos valores de lo actitudinal, entonces plantea, pues, si hay un componente o hay justamente una importancia para la educación superior, si pensarse la educación a nivel superior en el desarrollo de liderazgo, cómo hacerlo y cómo allí centrar la competencia entonces actitudinal, cómo modificarlo y cómo ayudarles a estos chicos de formación profesional a vincularse entonces en ese desarrollo no solo del saber, sino también del saber hacer, lograr el equilibrio, pero ampliarlo para el desarrollo entonces del liderazgo. Bueno, entramos nuevamente en temas que no domino, que tienen que ver con la parte del desarrollo afectivo y toda la parte volitiva, y que la referencia que puedo hacer, pues como decía hace un momento, de algunos trabajos que se han desarrollado, principalmente, por ejemplo, en la Universidad de la Amazonia aquí en Colombia, donde buscan articular lo cognitivo con aspectos volitivos, y algunos de ellos pues se han desarrollado en el marco de educación superior. Un trabajo que de pronto me permite hablar con un poco más de propiedad, donde hay una disposición tiene que ver con algo que con otros colegas colombianos denominamos sentido de realidad. Esa noción de sentido de realidad es una especie de disposición que tienen los sujetos, y en el caso particular que señalábamos en esas publicaciones, una disposición para identificar situaciones, fenómenos, cuestiones donde la matemática tiene relevancia. Esa disposición, esa sensibilidad, pues tiene que ver con varias cuestiones. Algo netamente que tiene que ver con lo cultural, y es, bueno, yo cómo me relaciono con el entorno. Perder un poco esa idea de las matemáticas estereotipadas, en donde pues para poder hacer matemáticas es frente a un tipo de tareas muy particular que se hace en el aula, pero fuera del aula poco tiene que verse. Eso lo han documentado algunos investigadores como la pérdida de sentido, donde los estudiantes hacen sus tareas en el aula, pero fuera de ella no trascienden. En ese sentido, entonces, la parte de esta parte actitudinal, aunque sea todo muy puntual, pues tendría que ver con ese sentido que yo le puedo dar a los objetos matemáticos en contextos extramatemáticos, en contextos donde yo me relaciono y pueda identificar qué hace y qué no hace que algo sea, por ejemplo, una función exponencial, qué hace o qué no hace que una función pueda ser cuadrática, donde puede tener, por ejemplo, presencia algunas ocasiones entre matrices, así sucesivamente. Entonces, más allá de los ejercicios estereotipados, creo entonces que esa sensibilidad, esa disposición para identificar situaciones donde la matemática tiene sentido, pues
puede ser un poco comprendido a través de esa noción que en su momento introdujimos, aún estamos pendientes todavía de desarrollarlo un poco más. Pero bueno, el campo de las disposiciones, de lo volitivo, pues como decía hace un momento, sigue estando abierto, sigue requiriendo de más investigación, y aunque incluso en el mismo ICMI se han desarrollado grupos de trabajo sobre la afectividad, sobre el dominio afectivo, sobre las disposiciones, pues creo que hacer ya redes entre teorías, entre investigaciones, pues valdría la pena para nutrirnos entre sí frente a los fenómenos de la complejidad de lo que pasa en el aula. Completamente, pues muy amplia la respuesta, gracias. Sí. Una pregunta más de la maestra Fabiola Escobar. Nos pregunta si quieres platicarnos, si puedes platicarnos de alguna experiencia exitosa de enseñanza que conozcas aquí en Colombia o en algún otro lugar, y por qué la consideras exitosa. Bien, pues podría hablar, digamos, de varias exitosas, en el sentido en que recuperan varias cuestiones y buscan estrategias para superar, digamos, esos aspectos rutinarios de lo que pasa en el aula. En la Universidad de la Amazonia, particularmente, pues algunos de los trabajos que sí se han desarrollado, pues buscan que los estudiantes resuelvan problemas, construyan materiales, construyan los propios instrumentos de medida, que pueden ser no convencionales, para identificar algún tipo de, resolver algún tipo de problema. Ese tipo de experiencias, pues las veo relevantes, porque además de lo conceptual que está en la construcción de un instrumento, en la parte de la toma de datos, en la parte de analizar esos datos, pues también tiene que ver con otros conocimientos propios de los contextos que se involucran allí, ¿cierto? Entonces no es solamente un tipo de situaciones simplemente por enseñar matemáticas y desarrollar estrategias matemáticas y usar la matemática allí, sino que son situaciones donde se genera cierto equilibrio entre lo que hacen los estudiantes, entre lo que saben los estudiantes que conocen principalmente el entorno, y lo que otras cuestiones que les permite, digamos, ampliar su visión y los significados de lo matemático, que está ampliamente relacionado con las competencias. Entonces es una manera de poner un escenario de ejemplos donde no se subordina una cuestión en relación con la otra, sino que hay un equilibrio entre ellas. Nuevamente el término equilibrio que Paula notaba hace un momento. Bueno, pues creo que en tiempo ya no nos queda mucho, y quisiera yo dejarte un espacio por si quieres hacer un cierre, un comentario global para terminar. Pues no, una vez más agradecer la invitación. Esta invitación me ha permitido volver sobre el documento, me ha permitido ir también sobre el documento más amplio que tenemos publicado, como hace un momento, en ZM, y las preguntas me han hecho, digamos, tomar en cuenta otras reflexiones de cosas pues que por espacio allí no se pudieron desarrollar, y por los tiempos pues que tuvimos, pues también mostrar la complejidad. Agradecer una vez más a ustedes por la invitación, y bueno, creo que sigue habiendo mucho tema por discutir, sobre todo en cómo generar esa conciliación y ser, digamos, profesores responsables, investigadores responsables, donde las decisiones las tomamos sobre los fundamentos, sobre lo que hacemos, sobre lo que investigamos, sobre lo que leemos, y no simplemente por una visión a veces fundamentalista de negar a priori o aceptar de manera inocente. Ya lo había notado en otros momentos. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, igual yo creo que este diálogo permite no solo generar pues como una discusión frente a competencias, cierto, que era como el propósito central, sino también retos e implicaciones pues para usted como investigador, pero para una comunidad entonces pues educativa muy amplia. Y en unos minutos como el reto principal que queda como de esta discusión, cierto, como que bueno, el reto principal tendría que ver por un lado con lo que está en la parte final del documento, frente a qué está pendiente, qué se necesita, dónde no hay consensos, pero no porque tenga que haber un consenso, sino porque pues de alguna manera también necesitamos tener unos parámetros para comprendernos, y generar investigaciones principalmente por dos vías. Una,
por la vía de algo que surgió en el seminario ahora, donde cómo hacemos formación de profesores y cómo podemos promover esas competencias, y si el término pues lo permite, cómo desarrollamos esas habilidades, visiones, algunos llaman competencias profesionales de los profesores, que evidentemente tienen que ser competencias matemáticas, pero tienen que trascender la idea de competencias matemáticas. Entonces creo que al respecto, en este documento pues nos hizo falta esa parte todavía de las competencias del profesor, más allá de las competencias matemáticas del profesor, sino otras competencias que llaman profesionales, pero creo que es un camino abierto. Y bueno, pues buscar, digamos, otras maneras de divulgación y de comunicación de los desarrollos que hay, sobre todo para relacionarse con otros marcos. El documento que presentamos tenía visiones de enfoques que, si bien no tienen que ver con la noción de, que si bien no se inscriben directamente en la noción de competencias, sí hacen o abogan o reclaman y apuntan al desarrollo de visiones no utilitaristas, pero sí funcionales de la matemática. El caso de la socioepistemología, el caso de la etnomatemática, el caso de perspectivas cognitivas en educación matemática, el caso de perspectivas histórico-culturales en educación matemática, de alguna manera están reclamando ese tipo de cuestiones. Entonces creo que hay muchos elementos que pueden diferenciar la noción de competencia de esas otras posturas, pero que al mismo tiempo que hacen que sea un interés común de trascender, digamos, los aspectos procedimentales y conceptuales. Muchísimas gracias pues, por este diálogo, profesor. Creo que ha sido una sesión muy productiva, muy amplia. Agradecer nuevamente a los técnicos, tanto en el Instituto Politécnico Nacional como los de la Universidad de Antioquia, por todo el esfuerzo para esta transmisión. Sí, yo quiero especialmente agradecerles a ustedes dos, a ti, Johnny, todo el entusiasmo de todo el tiempo que le dedicaron a esta sesión, y también al profesor Homero Flores, que nos ayudó con la traducción del documento. Ahí lo tienen en línea, tienen la versión original y la traducción. Y bueno, no creo que no nos queda más que invitar a todos a participar en el foro. Johnny, te daremos lata que nos sigas apoyando allí con las preguntas que faltaron y las que lleguen. Y bueno, yo también quería pues aprovechar este espacio en unos minutos para invitar pues como a la comunidad pues colombiana y también latinoamericana. Tenemos un grupo de estudio, justamente nos conectamos en red. Aquí hay algunos profesores que participan de ese grupo de estudio, entonces invitarlos. En la página está pues como la sede de la Universidad de Antioquia se ha vinculado a este proceso del seminario Repensar las Matemáticas. Allí encuentran mi correo electrónico y pues podría dar indicación de cómo participar para ayudar a difundir este espacio de innovación pues educativa que viene hacia la comunidad de educadores matemáticos. Gracias, seguimos en contacto. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, Johnny, Adriana, Paula, por esta sesión. Si alguien esperaba tener respuestas definitivas sobre competencias, comprensión, conocimiento, aspectos de lo que se tiene que hacer en el aula, se habrá dado cuenta que no es así. La discusión está abierta y justamente el seminario es un espacio de discusión, de reflexión. Los temas, los aspectos que se trataron son importantes. José Luis, activa el micrófono. Hay una invitación de alguna manera que entre academias se comente, se discuta acerca de estas temáticas que se trataron. Concluyo esta sesión, los invito para la siguiente José sesión. Luis, activa el micrófono. ¿Perdón? No escuchamos. Sí. Decía, les invito a que continuemos en este seminario. En nuestra siguiente sesión vamos a seguir hablando sobre competencias, ahora sobre la temática de creación de problemas, competencias, conocimientos de los profesores, con nuestro invitado, el doctor Uldurito Malespina. Sin más, los espero para la siguiente sesión. Muchas gracias por lo pronto. Pues a nuestros invitados desde Colombia, Medellín, y saludos a la Rolme.